Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Puede sentarse. And you may be seated. Una cosita que se me está pasando por alto One of the things that I want to mention es que si quieren apoyar al profeta Eddie y a la pastora Soleil allá en Fort Myers, is that if you want to support Pastor Eddie and Pastor Soleil in Fort Myers, puede hacer la donación directamente al set de la iglesia you can make a donation directly to the Zell from church, y de esta manera nosotros se lo enviamos como iglesia. and this way we will send it to them as a church. Amén. Así que ponga en memo, ahí póngale para profeta Eddie. And when you send your offering, put in the memo that it is for Prophet Eddie so we can know. Amén. Iniciamos el miércoles predicando sobre el tema cuando Dios interrumpe tu vida. On Wednesday we started talking about when God interrupts your life. Mira lo que nos dice Proverbios 16, verso 9. We're going to read Proverbs 16 verse 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Estuvimos viendo que Moisés estaba viviendo una vida muy tranquila. We saw that Moses was living a very comfortable life. Y imagínate, ya tenía un hombre de 80 años He was already a man of 80 years old, y de repente Dios se le aparece and out of a sudden God appears. y le dice, tengo un propósito para ti. And he tells him, I have a purpose for you. Tengo un plan para tu vida. I have a plan for your life. Y miramos que comienza a interrumpir su vida. And we see that he begins to interrupt his life. Y le dice, ve delante del faraón. And he tells him, go before Pharaoh. Él ya tenía su vida planeada. He already had his whole life planned. Pero tristemente, But sadly, nosotros planeamos nuestra vida we plan our lives y no incluimos a Dios en nuestros planes. and we don't include God in our plans. Muchas veces se nos olvida Many times we forget que cada cosa que nosotros tenemos que hacer, that everything that we have to do, tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. we must seek the will of God. Por eso que muchas veces hay muchos fracasos. That's why there's a lot of failures. Por eso que en muchas ocasiones pasamos momentos difíciles. That's why there are a lot of times where we go through difficult moments. Porque pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, Because we think we're doing God's will, pero en realidad estamos haciendo nuestra voluntad. but in reality we're only doing our will. Es más, te lo voy a poner de esta manera. I'll even put it this way. Algunas veces estamos en la voluntad de Dios, There are times where we are within God's will, que pensamos que estamos haciendo su voluntad, that we think we're doing God's will, pero no es la voluntad de Dios en realidad lo que estamos haciendo. but in reality it isn't God's will. Porque decimos, no, yo le estoy sirviendo a Dios. Because we say, I am serving God. Pero en realidad muchas veces nosotros But in reality, le queremos decir a Dios de la manera que le queremos servir. we want to tell God how we want to serve Him. Y no le tenemos que decir a Dios de la manera que nosotros queremos servirle. And we're not here to tell God how we are going to serve Him. Estamos aquí simplemente para servirle a Él. Instead, we are here to just serve Him Y decirle, ¿cuál es tu voluntad? and to tell Him, Lord, what is your will? Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. Voy a hacer tu propósito. I will do your purpose. Porque muchas veces estamos muy ocupados siendo cristianos Because many times we are so busy being Christians que no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad. that we don't ask God what His will is. Y eso lo miramos constantemente en la Biblia. And we see this constantly in the Bible. Mira lo que nos dice Hechos 9:4. Let's go to the book of Acts, chapter 8. Chapter 9, verse 4. Y esto yo le toqué un poquito el miércoles. Mira lo que dice el verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, who you are persecuting. It is hard for you to kick against the sting.
Saúl estaba persiguiendo la iglesia primitiva. Saul was persecuting the primitive church. Porque Saúl era un fariseo de los fariseos y bien religioso. Because Saul was a very religious Pharisee. Y él decía, bueno, yo voy a hacer la voluntad de Dios. And he would say, I'm going to do God's will. Voy a matar a todo el que vaya en contra de la voluntad de Dios. And I'm going to kill anybody that goes against God's will. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. And he thought he was doing the right thing. Porque miramos que él, imagínate, mata y apedrea a Esteban. Because we see that he was there and he stoned Stephen. Y él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. And he thought he was doing God's will. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, Because many times we think we are doing God's will, cuando en realidad estamos haciendo nuestra voluntad. when in reality we're just doing our will. Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Until he had an encounter with God. Y Dios tuvo que cambiar su dirección. And God had to change his direction. No es que Pablo estaba mal en su corazón, It's not that he was wrong in his heart, estaba mal en su dirección. but he was wrong in his direction. Porque muchas veces tenemos las intenciones correctas, Because many times we have the right intention, pero tenemos la dirección incorrecta. but we have the incorrect direction. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque muchas veces nosotros pensamos o queremos Because many times we think or we want y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. to tell God what he needs to do. Y como te he dicho anteriormente, And like I've told you before, tristemente, como siempre hemos vivido en una democracia sadly, since we've always lived in a democracy y no en un reino, and not in a kingdom, no entendemos cómo funciona un reino. we don't understand how a kingdom works. En un reino tenemos que hacer lo que nos manda el rey a hacer. In a kingdom, you do whatever the king wants you to do. En una democracia, no, es que no me cae bien el comisionador, no voy a votar por él la próxima vez. But in a democracy, if you didn't like the congressman, then you're just not going to vote for them. Entonces queremos negociar con el rey. So we want to negotiate with the king. En un ejército tú no puedes negociar con el general. And whenever you're in the army, you cannot negotiate with the general. Tú tienes que hacer lo que te dice el general. You must do whatever the generals say. Y en nuestro camino nosotros le queremos negociar con, imagínate, con el comandante y el jefe de todo. And in our walk, we want to negotiate with the commander, the boss of everybody. Cuando simplemente tenemos que obedecer la voz de Dios. When all we need to do is obey the voice of God. Porque siempre estamos negociando con Dios. Because we're always negotiating with God. Y mira cómo es que dice la palabra. And think about this, the Bible says Saúl estaba persiguiendo la iglesia. that Saul was persecuting the church. En su corazón le estaba haciendo lo correcto. In his heart, he was doing the right thing. A mí me dice la palabra, But the Bible tells me hay muchos caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es de muerte. there are a lot of paths that for man it looks like it's good, but its end is death. Y siempre decimos, no, yo quiero hacer las cosas dispuestamente de acuerdo a la voluntad de Dios. And what we say is, I want to do things according to God's will. Pero te lo voy a poner de esta manera. But I'll put it this way. Cuando viene un llamado de parte de Dios, Whenever a calling comes from God, cuando viene un propósito de parte de Dios, when a purpose comes from God, siempre te va a incomodar. it will always make you uncomfortable. Te va a sacar de tu naturaleza It's going to take you out of your nature, y te va a poner en un lugar incómodo. and he will put you in an uncomfortable place. En una situación donde tú no sabes qué puedes hacer. In a situation where you don't know what you can do. No sabes cómo te vas a dirigir tu vida. You don't know how you will direct your life. Porque eso es lo que pasó con Moisés. Because that's what happened with Moses. Moisés tenía su vida hecha. Moses had his life made. Ya estaba esperando morirse. He was just waiting to die. Ya tengo 80 años. I'm already 80 years old. Ya tengo mis hijos, mis nietos. I already have my kids, my grandkids. Y Dios dijo, no, tú no estás listo todavía. But God told him, it's not time yet. Yo tengo un propósito con tu I vida. have a purpose with your life. Dios tiene un propósito con tu And vida. God has a purpose with your life. El problema es que cuando entendemos el llamado de Dios, The problem is that whenever we understand God's calling, todos miramos el propósito de Dios we all see God's purpose, y decimos, no, Dios tiene un propósito para mi vida. and we say God has a purpose for my life. Pero tú sabes cuál es el problema que nosotros tenemos, But you want to know what the problem is that we have? que no queremos pasar el proceso, That we don't want to go through the process. porque el proceso es difícil, Because the process is hard. porque el proceso te saca de la comodidad. Because process takes you out of your comfort zone. Cuando sales y comienzas a entrar en el proceso, When you begin to enter the process, tu vida cambia completamente. your life changes forever. Porque a mí me dice la palabra Because the Bible tells me que cuando, en este caso, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, that when Paul had an encounter with Christ, ¿qué fue lo primero que pasó con Pablo? what's the first thing that happened with Paul? Dice la Biblia que perdió su vista. The Bible says that he lost his sight.
quedó ciego. He was blind. Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida Because when God has a purpose with your life y te mete por el proceso, and He takes you into the purpose, tú vas into a the perder tu process, vista. you're going to lose your sight. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque ya no tienes que ir de acuerdo a tu visión, sino la visión de Él. Because you're no longer going to following your vision, but you're following the vision of God. Por eso que no queremos que Dios nos interrumpa. And that's why we don't want God to interrupt us. Voy a ir a la iglesia los We domingos, say, I'm going to go to church on Sunday, pero eso no es la visión que Dios tiene para ti. but that's not the vision God has for you. Él tiene algo mejor y mayor para ti. He has something better and greater for you. Pero como tú quieres ver las cosas a tu manera, But since you want to see things your way, y cuando Dios te dice, imagínate que el justo por la fe vivirá, no por lo que mira. and when God tells you that the righteous will live by faith and not by sight, Espérate, eso no es para mí. you say that's not for me. Déjame ver si yo quiero de primero. Let me see if I really want it. Voy a intentar sirviendo un poquito si me gusta. Si no me gusta, me voy. I'll give serving a try. If I like it, I'll stay. If not, I'll leave. Y si todos me dicen muchas gracias, And if people say thank you, y si abro la puerta y me dan una propina, es de Dios. and if I open the door and they give me a tip, then it's from God. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Ese es el problema que tenemos. That's the problem we have. Por eso que no queremos entrar en el proceso de Dios. And that's why we don't want to enter God's process. Pero es interesante, But it's interesting porque lo que el Señor le dice a Pablo because what God tells Paul, es dura cosa, es darte cosas contra la aguijón. that it is hard to go against the sting. Y eso viene a ser algo puntudo. And that is something sharp. Imagínate que tuviera, no sé, una espada o algo y te la estás metiendo Imagine you have like a sword and you're stabbing yourself. y dices, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. And you're saying, I'm doing God's will. No, te estás dañando a ti mismo. But instead you're hurting yourself. Te estás hiriendo a ti mismo. You're hurting yourself. Y tú sigues pensando que estás haciendo la voluntad de Dios. And you keep thinking you're doing God's will. Y tú dices, ¿por qué todo me va mal? And you ask yourself, why is everything going bad? Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. And it is because you're going against God's will. No, pero si yo oro, yo ayuno. And you say, but I pray and I fast. No, yo leo la palabra. I read the word. La pregunta, ¿le estás obedeciendo a Dios? But the question is, are you obeying God? Porque mientras tú no lo obedezcas, de nada te sirve el ritual de ser cristiano. Because while you do not obey God, it is worthless to have a ritual of being a Christian. Tú tienes que tener una relación con Él. You have to have a relationship with Tú Him. tienes que tener una intimidad con You need Él. to have intimacy with Him. Y tienes que ser obediente a Él. And you need to be obedient to Him, A lo que Él te dice. to what He tells you, A lo que Él te llama a hacer. to what He's called you to do, Aunque a ti no te guste. even though you don't like it. Porque Dios siempre te va a poner en situaciones incómodas. Because God is always going to place you in uncomfortable places. Porque Él quiere sacar de ti Because He wants to take out of you el guerrero y la guerrera de Dios. the warrior that He has in you, No el cobarde. not the coward. Ay, tengo miedo a comprometerme con Dios. I'm scared to get too involved with God. Ay, es que yo no puedo servir, no estoy preparado. I can't serve. I'm not prepared. Lleva 50 años en el evangelio y todavía no está listo. And it's been 50 years in the gospel, and you haven't, and you're still not ready. Por eso yo me gozo cuando miro un nuevo servidor jovencito. That's why I rejoice when I see a young server, Porque apenas está comenzando en el camino de Dios y ya está sirviendo con amor. because he's just starting the path of God and he's doing it with love. Y algunos de nosotros tenemos callos. But now we have calluses. Bueno, mejor vamos a seguir. Let's continue. Lo primero que pierde Pablo es la vista. The first thing Paul loses is his sight. ¿Tú quieres ver si tú estás en el camino de Dios? You want to know if you're in God's path? ¿Tú quieres ver si Dios te está interrumpiendo? You want to know if God is interrupting you? ¿Tú quieres ver si Dios te está pasando por el proceso? You want to know if God is taking you through a process? Vas a perder tu visión. You're going to lose your vision, Porque ahora vas a adquirir otra visión. because now you're going to have a new vision. Porque ahora vas a tener una visión del reino y del rey. Now you're going to have a vision from the kingdom, from the king. Lo segundo que él pierde cuando viene un llamado, The second thing he loses when the calling comes, tú pierdes tu identidad. you lose your identity. Te lo voy a poner de esta manera. And I'll put it this way. El Señor lo llamó Saulo God called him Saul, y después fue llamado Pablo. and then he was called Paul. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el camino de Dios, I remember when I started God's path, yo iba a la iglesia constantemente. and I was going to church constantly. A mí, en el banco donde yo trabajaba, In the bank where I used to work, había un car wash, un lugar que lavaban carros. there was a car wash,
Y yo siempre iba a hablar con los muchachos ahí. And I always used to go talk to the people there. Y ellos me comenzaron a llamar el hermano Pablo. And they used to call me Brother Paul. Hermano Pablo, venga para acá. They're like, Brother Paul, come here. Hermano, venga para acá. Siempre. Brother, come. Y ellos me comenzaron a decir que yo estaba loco. And they started telling me that I was crazy. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? They were saying, why do you go to church so Te están much? lavando el coco. They're just brainwashing you. Y yo comenzaba a decir de repente, santo. And I used to say, holy. Amén. O aleluya. Or hallelujah. O qué bendición. Or what a blessing. Y ellos comenzaron a decir, espérate, ya no estás hablando como antes. And they used to tell me, wait a minute, you're not talking like before. Ya no te estás conduciendo como antes. You don't act like before. Porque cuando tú vienes a servirle a Dios, Because whenever you come to serve God, la manera que tú te expresas cambia. the way you express yourself changes. La manera que tú piensas cambia. The way you think changes. La manera que hablas cambia. The way you speak changes. Porque ahora comienza a salir el verdadero hombre o mujer de Dios. Because now the real man of God is starting to come out. Y comienzas a perder la identidad que el mundo te dio. And you begin to lose the identity that the world gave you. Pero tú no eres de este mundo. But you're not from this world. Tú eres un hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. You are a son of the King of Kings and Lord of Lords. Tú tienes que tener la identidad de tu Padre Celestial. You need to have the identity of your Heavenly Father. La confianza que Él tiene. The confidence that He has. Y entender para qué fuiste llamado. And understand why you were called. Tú no fuiste llamado simplemente para ser un empleado. You weren't called just to be an employee. Tú viniste a este país para cambiar, impactar la gente que te rodea. You came to this country to impact the people that surround you. Ahora, Pablo perdió su vista. Now he lost his sight. Pablo perdió su identidad. And Paul also lost his identity. Porque en aquel entonces él era imagínate, el gran Saulo de Tarsus. Because at that time, he was the great Saul of Tarsus. Imagínate, y en este caso cuando se convierte Saulo And in this case, when Saul converts y quiere ir a una iglesia, and he wants a church, imagínate, todos le tenían miedo. everybody was scared of him. Este es el que mata a todos los cristianos. They would say, this is the one that kills the Christians. Dios le tuvo que hablar, imagínate, a Ananías God had to speak to Ananias y decirle, no, él ya se convirtió de corazón. and tell him, don't worry, he already converted at heart. Este no es una trampa. This is not a trap. Aparte que pierde su identidad, And besides losing his identity, en ese momento también pierde su seguridad. in that moment, he also loses his security. ¿En qué aspecto su seguridad? And what I mean by security? Porque ahora los mismos fariseos lo iban a buscar a él para matarlo. Because now the same Pharisees were now looking for him to kill him. Ahora de repente el trabajo que él tenía ya no lo tenía. Now all of a sudden the job he didn't have it anymore. Porque cuando tú entras en el propósito de Dios, Because when you enter God's purpose y Dios te está procesando, and God is processing you, tú ya no puedes depender de tus propias capacidades. you can no longer depend on your own capacity. De repente ya a la gente tú no le cae bien. All of a sudden people don't like you anymore. Ahora de repente los trabajadores que trabajan contigo te están criticando. Now your coworkers are criticizing you. A lo mejor te botan de un trabajo Or they even fire you from a job. y te están haciendo la vida imposible. And they're making your life hard. Y tú comienzas a perder tu seguridad. And you begin to lose your security. Pero ahí es donde tú comienzas a confiar en Dios. But that's when you begin to start trusting in God. Porque tú sabes que cuando hay una puerta que se cierra por el hombre, hay miles que Dios abre delante de ti. Because you know that when man closes one door, there are 1,000 other doors that open. Y ahí es cuando Dios comienza a demostrarte And that's when God begins to show you que Él está en control de tu vida y no tú. that He is in control of your life and not you. Y una de las cosas que a mí me llama la atención And one of the things that grabs my attention es que ahora Pablo, cuando pierde su seguridad, is that now when Paul loses his security, ahora tiene que depender de otros que lo lleven para donde él tenga que ir. he now has to depend on other people to guide him to where he needs to go. ¿Tú sabes cuál es el problema nuestro con el llamado? You want to know what our problem is when it comes to calling? No queremos que nadie lo dirija. We don't want anybody to guide us. Queremos dirigirnos de la manera que nosotros queremos. We want to be guided the way we want to. Y por eso es que fallamos. And that's why we fail. Le voy a decir esto. I'll tell you this. A mí tanta gente me pide consejo. A lot of people ask me for advice. Usted quisiera, What would you do? cuando le doy mi opinión, And whenever I tell them my opinion, hacen lo que ellos, su plan original. they still follow their original plan. Entonces digo, ¿para qué me hacen gastar tiempo? And then I say, why do they waste my time? No me pregunte. Don't ask me. Haga lo que quiera y siga su camino. Just do what you want and follow your path.
Ahora, no te estoy diciendo que yo soy perfecto, yo lo sé todo. Now, I'm not saying that I'm perfect and that I know it all, Pero muchas veces se requiere una tercera persona but many times you need that third person que te diga, oye, te estás yendo mal. to tell you where you're going is bad. Porque muchas veces nosotros no miramos nuestras fallas. Because many times we don't see our own flaws. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. ¿Y por qué no nos gusta que alguien nos dirija? And why is it that we don't like people to guide us? Porque esa persona te va a decir tus errores. Because that person is going to call out your mistakes. Y ahí es cuando nos ponemos enojados. And that's when we get upset. Ah, no, pero... Y culpamos a todo el mundo. And then we start blaming everybody. Cuando el Señor llama a Adán When God calls Adam y le dijo, Adán, ¿qué tú has hecho? and he told him, Adam, what have you done? Después que comió la fruta prohibida. After he ate the forbidden fruit. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? What was Adam's fault? La mujer que tú me diste, Señor, The wife you gave me, Lord. es culpa tuya, Señor. Lord, it's your fault. Tú me la diste You gave her to me. o tú me lo diste a él. Or you gave him to me. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. No nos gusta que nadie nos dirija We don't want people to guide us porque no queremos que nadie nos diga nuestros errores. because we don't want people to tell us our mistakes. Mira, nosotros tenemos una encuesta cuando vienen las visitas por primera vez. We have a survey for people that visit us for the first time. Una de las preguntas es, ¿cómo te sentiste? One of the questions is, how did you feel? ¿Cómo podemos mejorar? How can we be better? ¿Tú sabes por qué a mí me gusta saber eso? You want to know why I like to know that? Porque la gente de afuera va a ver mis errores. Because the people from outside are going to see my mistakes. Y yo puedo aprender de los errores. And I can learn from the mistakes. Pero tenemos que ser lo suficiente maduros But we need to be mature enough para recibir esa crítica y hacer un cambio. to receive that criticism and make a change. Porque el problema es que cuando recibimos algo negativo, Because the problem is, whenever we receive something negative, nos defendemos. we defend ourselves. Criticamos a la persona que nos está enseñando And we criticize the person that's teaching us. y miramos los errores en ellos And we see their mistakes. y no aprendemos. And we don't learn. Y eso es lo que tuvo que aprender Pablo. And that's what Paul had to learn. Porque cuando Dios te interrumpe tu vida, Because when God interrupts your life, Dios te va a poner un discipulador que te va a enseñar. God is going to give you a discipler that will teach you. Pero no queremos ser discípulos de nadie. But we don't want to be disciples of anybody. A mí me llama la atención porque mucha gente cuando viene por primera vez a la iglesia It grabs my attention. Many people, whenever they come to church for the first time, y han sido cristianos, and they've been Christians in the past, me dicen, yo quiero que usted me discipule. they'll just come and they just tell me, I want you to be my discipler. Y cuando le digo, no, vamos a ponerlo bajo una célula, And then when we tell them, no, you're going to be under a life group, no, entonces no me voy. they get upset and they leave. Eso no viene de parte de Dios. But that doesn't come from God. Porque tenemos que aprender a ser gente de obediencia. Because we need to learn how to be obedient people. Y cuando entendemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, And whenever we understand that God has a purpose with our life, y cuando tenemos que dejar muchas veces que alguien nos dirija, and whenever we allow other people to guide us, esa persona nunca va a ser perfecta. that person will never be perfect. Pero tenemos que entender But we need to understand que primero tengo que aprender a ser obediente. that the first thing we need to learn is to be obedient. El proceso me tiene que hacer obediente. The process needs to make me obedient. Porque cuando Pablo pasó por el proceso, Because when Paul went through the process, y dice la Biblia que se bautizó, and the Bible says that he was baptized, imagínate, el esquema se cayó de sus ojos, dice la the palabra. Bible says that the scales fell off his eyes. Y él pudo ver la visión de Dios y el llamado de Dios. And he was able to see the vision and calling from God. Y pudo hacer el propósito de Dios. And he was able to do the purpose from God. Tanto fue la visión de Dios para It él, was so much God's vision for him. que dice la Biblia que lo llevó al tercer cielo. The Bible says that he took him to the third heaven. Al tercer cielo lo llevó. He took him to the third heaven. Y dice que vio cosas que él nunca se hubiera imaginado en su vida. And he says that he saw things he would have never imagined in his life. Eso es lo que Dios quiere hacer para tu vida. That's what God wants to do with your life. Él te quiere demostrar cosas He grandes. wants to show you great things. Te quiere llevar a lugares He grandes. wants to take you to high places. Pero depende de ti. But now it's up to you. Porque Dios quiere interrumpir tu vida. Because God wants to interrupt your life. Porque Él tiene algo mejor para ti. Because he has something better for you. ¿Por qué te sigues agarrando del pasado? But why do you keep holding on to the past? ¿O por qué sigues la misma dirección sabiendo que te está llevando a un camino incorrecto? Or why are you following the same vision knowing that it's taking you to the wrong place? Y Dios te sigue interrumpiendo. And God keeps interrupting you. Y te dice, eso está mal. And he tells you that's bad. Y te sigues hiriendo. And you keep going. Mira lo que nos dice Mateo 14, 27. Let's read the book of Matthew 14, verse 17, 27. Dios nos interrumpe, nos interrumpe nuestra vida God interrupts our life
para que podamos crecer espiritualmente so that we can grow spiritually en la fe. in the faith. Mira lo que dice el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Muchas veces cuando Dios nos llama, Many times when God calls us, le tenemos, ¿cómo te puedo decir? Miedo a Dios. we are scared of God. Y tenemos miedo de pedirle a Dios cuál es la voluntad de Él. And we are scared to ask God what His will is. Dice la palabra que ellos estaban cruzando el mar de Galilea. The Bible says that they were going through the Sea of Galilee. Y el Señor fue claro cuando le dio instrucción a sus discípulos. And the Lord was very clear when He gave the disciples the instructions. Él les dijo, cruzamos al otro lado. He told them, we will go to the other side. Y les dijo, vayan ustedes por delante. And He told them, you guys go first. Yo los alcanzo. I'll meet you up there. Mire cómo es que muchas veces desconfiamos de la palabra de Dios. Think about it. Many times we don't trust God's word Porque la palabra de Dios fue claro. because the word of God was clear. Le dijo, ve al otro lado y ahí yo te voy a ver. He told him, go to the other side and I'm going to meet you there. Pero cuando llegó la tempestad, But now when the storm came, ellos tenían miedo. they were scared. Y cuando vieron a Jesús caminando, And when they see Jesus walking towards them, pensaban que era un fantasma. they thought He was a ghost. ¿Tú sabes cuál es el problema muchas veces? You want to know what the problem is many times? ¿O por qué tú sabes por qué muchas veces Dios permite esas tempestades en nuestra vida? Or do you know why it is that God many times allows those storm in our lives? Es para que nosotros aprendamos a tener fe. It is so we can learn how to have faith. ¿Tú sabes cuál es el problema? You want to know what the problem is? Que cuando viene el problema en nuestra vida, That whenever the problem comes to our life, muchas veces nos escondemos en nuestro vicio. many times we hide in vices. Nos escondemos en nuestro pasado. We hide in our past. Nos escondemos en lo que alguien me hizo en el pasado. We hide on something that someone did to me in the past. Cuando deberíamos enfocarnos en la palabra que Dios me dio. When instead we should be focused in the word God gives us. Dios no me dijo que me iba a ahogar. Dios me dijo que me iba a ver al otro lado. God didn't tell me I was going to drown. He told me He was going to see me in the other side. Pero el proceso tiene que ir a través de una tempestad. But the process must go through a storm. ¿Por qué tenían que pasar esa tempestad? Why did they need to go through that storm? Porque tenían que entender que tenían que tener su fe en Dios y no en ellos mismos. They needed to understand that their faith needed to be in God and not in themselves. Imagínate, en medio de un mar, Think about it, in the middle of an ocean. las olas pegándole al barco. The waves were just crashing into the boat. No es que iba de lo más rico, de lo más tranquilito, It's not that it was smooth sailing. sino que se estaba moviendo arriba para abajo. Instead, that boat was rocking and moving. Y aparte de eso, la lluvia que venía. And on top of that, it was raining. Aparte de eso, el viento que le daba. And on top of that, there was wind. Y no era un barco grandote, And it wasn't a big boat. era un barco pequeño. It was a small boat. Y todos los elementos estaban entrando y pegándole. And all the elements were hitting it. Y en ese momento tuvieron más temor de la tempestad And in that moment, they were more scared of the storm. y no tenían su fe puesta en Dios. And they didn't have their faith placed in God. Y cuando vieron a Jesucristo caminando, And when they saw Jesus walking, imagínate, caminando sobre las aguas el maestro. think about it, He was walking over the waters. Ponte a pensar en eso. Think about that. Algo sobrenatural. Something supernatural. Algo que el agua, imagínate, no te puedes parar porque te hundes. So it's supernatural because you can't stand on water. Pero cuando tú tienes fe en Dios, But whenever you have faith in God, no importa el agua, no importa el aire, eso es más firme que cualquier piedra. it doesn't matter the wind or the water, that's firmer than a rock. Y ellos tenían que aprender a tener esa fe en Dios. And they needed to learn how to have that faith in God. Porque cuando Dios te interrumpe tu vida, Because whenever God interrupts your life, es para que tú aprendas a confiar en Él. it is so you can learn how to trust Him. Para seguir confiando en tus fuerzas, Stop trusting in your own strength, en tu capacidad. in your own capacity. Para de tenerle miedo a la tempestad que estás viviendo. Stop being scared of the storm you're living. Ese es un proceso. All of that is a process. Porque Dios te va a llevar al otro lado. Because God will take you to the other side. Y en el otro lado vas a ver la grandeza de Dios. And in the other side, you're going to see the greatness of God. Ahora, a mí lo que me llama más la atención Now, what really grabs my attention es la respuesta de Pedro. is Peter's response.
Cuando dicen, ahí viene un fantasma. Because when everybody else was saying there's a ghost, El Señor dijo, ten ánimo, que yo soy. the Lord told him, take shear, it is I. Si eres tú, Señor, deja que yo vaya donde ti. And he said, if it is you, Lord, let me go to you. Mire, se requiere coraje para retar a Dios. Think about it. It takes courage to Challenge God. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste ese coraje para ir y decirle, Señor, yo quiero más? When was the last time you had that courage to go and tell God, Lord, I want more? Y yo no te estoy diciendo, yo quiero más dinero, Señor. And I'm not telling you to say, God, I want more money. No, dame más fe para servirte mejor. But instead, Lord, give me more faith so I can serve you better. Dame más valentía. Lord, give me more bravery. Dame más tiempo. Give me more time. Dame más fuerza. Give me more strength. Dame más ánimo. Lord, give me more or cheer. Imagínate. Think about it. Y el Señor le dijo, ven. And the Lord told him, come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedrito? And what was Peter's response? Voy en tu palabra. He told him, I will go on your word. Y cuando se sale de esa barca, And as soon as he gets out of that boat, imagínate, la barca se estaba moviendo así. think about it. The boat was actually moving. It was rocking. Y él tratando de salirse del arca, me imagino que se iba de un lado para otro. And I could just imagine him being shaky as he's trying to get out of the boat. Y cuando cae sobre el agua, But when he lands in the water, ya el agua no se movía. the water was no longer moving. Porque cuando tú vas en la palabra de Dios, It's because whenever you're walking on the word of God, no importa lo que está pasando alrededor de ti, it doesn't matter what's happening around you. pero cada paso que tú das va a ser firme en el nombre de Every Jesús. step you gave is going to be firm in the name of Jesus. Porque Él es el que está dirigiendo tu camino. Because he is the one directing your life. Porque mientras tú dirijas tu camino, Because while you are directing your path, tu vida va a ir de arriba para abajo. your life will be rocking, going up and down. Por eso que siempre andas confundido en lo que tienes que hacer. That's why you're always confusing what you need to do. Porque siempre te estás golpeando de un lado para otro. Because you're moving from one side to the other. Y de repente estás brincando And then you're jumping. y no sabes para qué dirección vas. And you don't know what direction you're going to. Pero cuando vas en la dirección de la palabra de Dios, But when you start to follow the direction of the word of God, tú vas a ver que tu vida se va a arreglar. you're going to see that your life is going to get fixed. La tempestad no paró, The storm didn't stop, pero sí iba caminando en paso firme. but now he was walking on firm ground. Por eso que a mí me dice la palabra, That's what the Bible tells me. caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. The Bible says 1,000 will fall on your side and 10,000 on your other side, but none will reach you. Mire, cuando pegó COVID, ay, que todo el mundo se está muriendo. When COVID came, everybody was dying. Es cierto, And it is true. mucha gente murieron. A lot of people died. Pero yo le doy gracias a Dios que aquí nadie murió But de I give nuestra congregación. thanks to God that nobody in this congregation passed away. ¿Por qué? Why? Porque vamos caminando por fe. And it is because we're walking by faith. La tempestad seguía, The storm kept going, pero íbamos de acuerdo a la palabra. but we were going according to God's word. Por eso que me gusta ese Corinto antiguo. That's why I like that old song. Santo, se me fue. Se me fue en blanco. No. Era otro. En las buenas y en las malas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Cómo es que va? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las pruebas, la iglesia sigue caminando, se detiene para predicar. Y eso es lo que estábamos haciendo. Imagínate, veníamos aquí a predicar la palabra, veníamos aquí a bautizar en el nombre de Jesucristo. And that's exactly what we were doing. We were coming here to preach the word and to baptize people. Solo nos deteníamos para predicar. And we would only stop to preach. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Disculpe también lo que le voy a decir. And forgive me for what I'm going to tell you. Yo sé que hay muchos problemas también con inmigración. I know there's a lot of problem with immigration. Pero yo he mirado personas que son fieles y que le sirven a Dios aquí. But I have seen people that are faithful and that they serve God. Y no le ha pasado nada. And nothing has happened to them. ¿Por qué? Porque van parados sobre esa roca, esa palabra que es Jesucristo. Why? And it is because they're standing on that rock, that word, that it is Christ.
Porque cuando tú eres fiel, Dios es fiel contigo. Because whenever you're faithful, God is faithful with you. Y si tú le crees a Él And if you believe Him y caminas basado en su palabra, and you walk according to His word, vas a ver la grandeza de Dios. you will see God's greatness. Vas a ver las promesas de Dios. You will see God's promises. Y no importa la tempestad que te esté dando, And it doesn't matter the storm that's coming your way. tú sigues caminando firme en el nombre de Jesús. You keep walking firmly in the name of Jesus. Porque te lo voy a poner de esta manera. And I'll put it this other way. Cuando vienen las interrupciones When interruptions come de parte de Dios, from God, o le vamos a tener miedo a Dios y nos vamos a apartar, we are either going to be scared of God and we're going to go astray, o vamos a hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. or instead we will do what God is calling us to do. Mire, usted sabe cuál es la diferencia entre un búfalo y una vaca. You want to know what's the difference between a buffalo and a cow? Cuando viene una tempestad, la vaca por costumbre va caminando debajo de la tempestad. Whenever there's a storm, the cow will walk under the storm. Porque cuando mira la tempestad comienza a caminar supuestamente para alejarse de la tempestad. Because whenever it sees that the storm is coming, it walks in the opposite way because he sees to avoid the storm. Y se queda más tiempo debajo de esa tempestad. And he stays longer in the storm. Usted sabe lo que hace un búfalo. You want to know what the buffalo does? Cuando mira la tempestad, When he sees the storm, él corre hacia la tempestad he runs towards the storm para poder pasarla lo más rápido que pueda. so that he can go through it as quickly as possible. Por eso que a mí me dice la palabra That's why the Bible tells me que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. that only the violent take the kingdom of heaven. Porque la vaca va asustada, Because the cow is all scared, el búfalo va directamente a la tormenta. but the buffalo is going straight to the storm. Por eso a mí me dice la palabra de Dios That's why the Bible tells me que Él nos dará la fuerza como la del búfalo. that he's going to give us the strength like No the strength huyas of the de la buffalo. tormenta. Don't run away from the storm, Confróntala en el nombre de Jesús, but instead face it in the name of Jesus, pero de acuerdo a su palabra. and everything according to his word. Porque si Él te dice ven, ve. Because if he tells you come, or he tells you go, go, Y solo obedece lo que Él te dice. and just obey what he tells you. Mira lo que dice Lucas 1:31, ya que vamos a concluir. Let's read Luke 1:31 to conclude. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Imagínate, María siendo una virgen, Think about it. Mary being a virgin, el Señor la interrumpe. the Lord interrupts her. Le sale el ángel The angel appears, y le dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y vas a concebir y vas a dar a luz un niño llamado Jesús. and he tells him, the Holy Spirit will come over you, and you will conceive and give birth to a son and name him Jesus. Una niña de 13 años, más o menos, 14 A años. girl that was probably 13, 14 years old. Imagínate la valentía y el coraje que tenía. Think about the courage and bravery that she had. Porque si se daban cuenta que ella estaba encinta, Because if they would have found out that she was pregnant, la hubieran apedrado a ella y a toda su familia. they would have stoned her and her whole family. Y en este caso, cuando Dios vino a interrumpir sus planes, But in this case, when God comes to interrupt her plans, porque ella tenía plan que ella se iba a casar con José. because she had her plan that she was going to get married with Joseph, Y su vida iba a ser una vida normal. and her life was going to be a normal life. Iba a tener hijos y seguir su vida. She was going to have kids and live her life. Pero Dios tenía otro plan para esa niña. But God had another plan for her. El creador del universo iba a venir a través de ella a este mundo. The creator of the universe was going to come to this world through her, Y vino a interrumpir su vida. and he came to interrupt her life. Por eso te digo en este momento, That's why today I'm telling you, si tú estás muy cómodo, if you're very comfortable, tú no estás en el proceso de Dios. you're not in God's process. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo But when God has a purpose with you, y tú te metes en el proceso and you are in the process, y tú permites que Dios te procese, and you allow God to process you, ahí es cuando todo el mundo
va a cambiar. that is when everybody's going to change. Tu mundo entero va a cambiar. Your whole life will change. Tu situación va a cambiar. Your situation will change. Vas a estar en un lugar incómodo. You're going to be in an uncomfortable place. Pero sí te prometo esto. But I'll promise you this. Vas a ver las promesas de Dios sobre tu vida. You will see God's promises over your life. Vas a ver las bendiciones de Dios sobre tu vida. You will see His blessings over your life. Vas a ver los procesos, van a ser difíciles. You're going to see that the processes will be hard. Pero tú vas a decir, gloria a Dios que Dios me mantuvo firme. But you're going to say, glory to God, He maintained me firm. Y esa niñita, ponte a pensar, tuvo más valentía que muchos de nosotros aquí. And that little girl had more bravery than many of us here. ¿Cuántos de nosotros huimos del llamado de Dios? How many of us run away from God's calling, Del propósito de Dios. from His purpose? Y siempre tenemos excusas. And we always have excuses. Ella no. She didn't. Ella dijo, hágase de acuerdo a tu voluntad. She said, Lord, let your will be done. Es más, le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. She said, here I am a servant of the Lord, let it be according to your will. Imagínate el coraje que tenía esta niña. Think about the courage she had. ¿Tú tienes ese mismo coraje? Do you have the same courage? ¿O cualquier cosita te ofende? Or does any little thing offend you? Te ofendes por cualquier cosa. You get offended for anything? ¿O tienes el coraje para que Dios interrumpe tu vida? Or do you have the courage for God to interrupt your life? Porque ponte a pensar, Because think about it. en ese momento el mundo entero se le cambió. In that moment, his whole life changed. En ese momento ya no podía ser esa niña. In that moment, she couldn't be that little girl. Venía a ser una mujer. She became a woman. No tenía marido. She didn't have a husband. Podían matar a su familia entera. They could have killed her whole family, Y ella estaba dispuesta a hacer ese sacrificio. but she was willing to do that sacrifice Porque sabía que Dios tenía un propósito con ella. because she knew that God had a purpose with her life. A ti nadie te quiere matar. Here, nobody wants to kill you. Nadie quiere matar toda tu familia. Nobody wants to kill your whole family. Y nos cuesta hacer la voluntad de Dios. And yet it's so hard for us to do God's will. Y la pensamos en la voluntad de Dios. And we think about it to do His will. Y al final, ¿tú sabes quién es el que pierde la bendición? And at the end, you want to know who loses the blessing? Nosotros mismos. We are the ones that lose the blessing. Porque si tú no lo agarras, otra persona va a agarrar la bendición que Dios tiene preparado para ti. Because if you don't take the blessing, somebody else will take the blessing God has for you. Por eso que tú tienes que pararte firme That's why you need to stand firm y agarrar tus bendiciones que vienen de parte de Dios. and grab the blessings that God has for you. No sigas más pensando, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Don't stop thinking, Lord, what am I going to do? ¿O por qué todas estas cosas vienen pasando en mi vida? Or asking, Lord, why do these things keep happening to me? Porque Dios está interrumpiendo tu vida. And it is because God is interrupting your life. Porque Él quiere que hagas su propósito. Because He wants you to do His purpose. Porque te lo voy a poner de esta manera. Because I'll put it this way. O lo vas a hacer a las buenas o a las malas. You're either going to do it on good terms or bad terms. Yo no sé cómo tú lo quieres hacer. The good way or the bad way. I don't know how you want to do it. Pero Dios tiene un propósito. But God has a purpose. Y en esta noche Él quiere cumplir ese propósito en tu vida. And tonight He wants to fulfill His purpose in your life. Depende de ti qué tú vas a decir. And it's according to you. What are you going to say? Le vas a decir al ángel, no, yo no tengo tiempo para quedar embarazado ahora. Are you going to tell the angel, nah, I don't have time to get pregnant today? O le vas a decir, Señor, no la barriga que tengo hambre, no. Señor, pon en mí ese fuego, Or are you going to tell Him, Lord, put that fire in me, ese llamado, that calling, ese propósito. that purpose, Y ayúdame and help me a cuidar el llamado y el ministerio que tú me has dado. to care for the ministry and calling you have given me? Póngase de pie. I'm going to ask you to rise. Cuando Dios interrumpió la vida de María, When God interrupted the life of Mary, porque una de las cosas que pasan en nuestra vida, because one of the things that happened in our lives, los discípulos huyeron de Jesús. the disciples, they fled from Jesus. Muchas veces cuando vienen problemas a nuestra vida, huimos de Jesús. And many times when problems come to our life, we flee from Him. Ahí es cuando tenemos que acercarnos más al Maestro. But that's when we need to get closer to the teacher. Ahí es cuando tenemos que confiar más en Él. That's when we need to trust Him more. En esta noche, si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor, Tonight, if you want to reconcile or you want to accept the Lord, te pido que cierres tus ojos y levante tu mano derecha. I ask you to close your eyes and raise your right hand Y repite conmigo, and repeat with me. Padre, perdóname por mis pecados. Lord, forgive me for my sins. Entra en mi mente, Come into my mind. entra en mi vida. Come into my life. Y en este momento, Señor, And in this moment, Lord, te hago Señor y Salvador de mi vida. I make you Lord and Savior over my life. Te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of Jesus que interrumpas mi vida to interrupt my life y que hagas de acuerdo a tu voluntad. and let your will be done. No la mía, Not mine, sino la tuya, Señor. but your will.
En esta noche, si necesitas una oración And tonight, if you are in need of a prayer y quieres pasar adelante, and you want to come to the front, pasa adelante you can come to the front y dile, Señor, interrumpe mi vida. and tell him, Lord, interrupt my life. Aunque yo sé que va a ser un proceso difícil, Although I know it will be a difficult process, así como el alfarero rompe el barro, just like the potter breaks the clay. rómpeme en esta noche Lord, break me today y hazme de acuerdo a tu voluntad. and make me according to your will. Remueve lo que tengas que remover de mi vida. Remove whatever you. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.